Bueno, vamos iniciando con la clase número 5 del curso de Fundamentos de Programación con Python. Esta clase va a ser dedicada a realizar ejercicios. Los he separado en nivel fácil, nivel medio y nivel difícil. Eh, los que les van a tomar ahí en la SPOL muy seguramente van a ser los que se encuentran en nivel medio y en nivel difícil. Los que tengo en nivel fácil los he puesto más que todo porque son ejercicios bastante mecánicos y al principio al menos nos va a servir para eh, saber cómo resolver ejercicios cuando nos están dando literalmente o nos están dando textualmente qué es lo que debemos de hacer. Mientras que los ejercicios de nivel medio y nivel difícil sí hay que tener un poco más de comprensión lectora. Ahora vamos a hacer el primer ejercicio. Bien, que nos dice convertir en minúscula y mayúscula como título. Nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto del usuario y muestre la cadena en minúscula y en mayúscula. Cuando se refiere a recibir la cadena, está haciendo referencia a un input, y cuando dice mostrar la cadena en minúscula y en mayúscula, está haciendo referencia a un print por pantalla. Entonces vamos a preguntarle al usuario por la cadena. Podemos escribir un mensaje como ingrese una cadena. Y bueno, lo que nos dice es que esa cadena luego la mostremos en pantalla, pero en minúscula y en mayúscula. Entonces vamos a aplicar la función lower y la función upper, que es lo que son las que me permiten realizar justamente eso. Vamos a imprimir por pantalla. Podemos ponerle un mensaje para no imprimir directamente, para que sea un poco más entendible. Algo como la cadena en minúsculas es, y otro mensaje que diga que la cadena en mayúscula es, y adjuntamos la cadena en mayúscula. Vamos a correr el código. Vamos a poner hola mundo. Y bueno, se nos ha imprimido en pantalla la cadena en minúscula y en mayúscula, que era lo que nos pedía el ejercicio. Vamos al ejercicio número 2. Nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto del usuario, es decir, utilizando input, y muestre la longitud de la cadena. Eso hacemos mediante print y la función de len, que nos permite calcular la longitud de la cadena. Entonces, primero comentemos el código que está arriba para que no interfiera. Bueno, ahora sí continuemos con el ejercicio 2, y vamos a pedirle la cadena al usuario con el mensaje de que ingrese una cadena. Ahora, que nos dice que mostremos la longitud de esa cadena. Entonces hacemos un print de len de la cadena. Utilizamos la función len que nos devuelve la longitud. Y eso sería básicamente todo el código. Vamos a probarlo. Vamos a escribir de nuevo hola mundo y me devuelve 10, que era lo que nos pedía el ejercicio, mostrar la longitud. Vamos a ver si realmente es la longitud. Vamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Y efectivamente así ha sido. Vamos al ejercicio número 3. El ejercicio 3 nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto, un carácter antiguo y un carácter nuevo del usuario. El programa debe reemplazar todas las ocurrencias del carácter antiguo en la cadena con el carácter nuevo y mostrar ese resultado. Aquí nos está diciendo de manera implícita que utilicemos la función replace. La función replace va a tomar como argumento el carácter antiguo de la cadena, es decir, el carácter que se encuentra dentro de la cadena, y el nuevo carácter con el cual queremos reemplazar ese antiguo carácter. Entonces, vamos a pedir al usuario la cadena. Vamos a pedir al usuario el carácter antiguo y el carácter nuevo. Ahora lo que tenemos que usar es la función replace. Vamos a llamarle a la variable reemplazo, porque es lo que vamos a hacer. Y dentro de replace ubicamos primero el primer argumento, que sería el carácter antiguo, el carácter que ya se encuentra dentro de la cadena, y vamos a reemplazarlo por el carácter nuevo. Y ahora imprimimos este resultado, que sería el reemplazo. Vamos a darle correr, ingrese una cadena, de nuevo hola mundo, ingrese un carácter antiguo, vamos a elegir la O, ingrese un carácter nuevo, la A, y vemos que se ha cambiado justamente. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto del usuario, es decir, hacer un input, y muestre la cadena invertida, hacer un print de la cadena invertida. Vamos entonces a hacer el input de la cadena para que el usuario escriba la cadena que desee. Y básicamente hay que hacer un print de la cadena invertida o hay que presentar la cadena invertida. ¿Cómo sacamos la cadena invertida? Bueno, eso está en el anterior video, pero se hace mediante slicing, en el que el paso, en el que o sea, en el paso que pongamos tiene que ser -1. Vamos desde el inicio, por eso no ubicamos nada, hasta el final, que no ubicamos nada, no es necesario. Y en el paso, ahí ponemos -1. Esto automáticamente va a invertir toda la cadena. Imprimimos, perdón, le damos correr, ponemos hola mundo, por ejemplo, y lo que nos tendría que dar como resultado sería la cadena de derecha a izquierda. Nos tendría que dar algo como esto. Vamos a ver. Y efectivamente nos dio lo que se esperaba.
Vamos con el ejercicio número 5. Nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto y un número entero n del usuario. Eso lo hacemos mediante el input y el programa dice que debe extraer y mostrar los primeros n caracteres de la cadena. Con eso último que nos acaba de decir, básicamente nos está diciendo implícitamente de que hagamos un slicing para extraer esa porción de cadena. Entonces vamos a pedirle al usuario que ingrese una cadena, que ingrese un número entero y aquí la parte importante es la subcadena que tenemos que sacar mediante slicing. Aquí nos dice que debemos extraer los primeros n caracteres de la cadena. En este caso, como dicen los primeros n caracteres, sabemos que va a iniciar desde el inicio. Entonces, el índice, porque aquí hay que saber qué índice inicial y qué índice final poner. Entonces, el índice inicial va a ser 0, ya que son los primeros n caracteres. Y con ese no habría problema. Ahora, la cuestión está con el índice final. ¿Qué le ponemos como índice final? Yo lo que recomiendo, eh, yo lo que recomiendo es que simulemos el comportamiento del programa. Es decir, que por ejemplo, a la cadena que va a ingresar el usuario le demos un valor y a n le demos otro valor arbitrario. En este caso puede ser 4. Entonces, por ejemplo, si nos dice que quiere los n primeros caracteres de la cadena, y en este caso n es 4, entonces vamos a ver los 4 primeros caracteres. Sería 1, 2, 3, 4. Sería proc. Entonces, eso es lo que nos debería devolver en este ejemplo, en este mini ejemplo que estamos haciendo. Es lo que deberíamos imprimir y presentarle al usuario. Ahora, entonces, para poder obtener proc, ¿cómo hacemos la indexación? La indexación, perdón, el slicing sería la cadena con el índice inicial 0 y el índice final sería, en este caso, podríamos utilizar n. ¿Por qué? Porque, yo me pude dar cuenta porque tenemos que darnos cuenta que n a la final vendría siendo la posición. Es decir, si contamos, dice los primeros n caracteres, sería en este caso 4, 1, 2, 3, 4. Y tenemos una fórmula la cual podemos usar en la que posición es el índice más 1. En este caso la posición estaría en G y sería índice más 1. Es decir, el índice de G más 1. Eso sería la posición. Entonces, como vamos a poner como índice final, pues es posible, ya que a la final es como estar poniendo aquí ese índice de G más 1. Pero como en el índice final se va a restar menos 1, índice más 1 menos 1, nos quedaría el índice de G, que es hasta donde queremos llegar. Entonces digamos que podríamos utilizar la posición. Pero bueno, tenían que haber sabido esta pequeña fórmula. Eh, Utilizamos la posición y bueno, con esto slicing ya tendría que darnos la cadena proc o la subcadena proc. Vamos a verlo. Vamos a hacer desde 0 hasta n, tal como lo hicimos aquí, porque ya lo simulamos con una cadena y con un valor de n.
vamos a hacer y vamos a imprimir esa subcadena. Ahora ingrese una cadena, hola mundo, ingrese un número entero, vamos a elegir, no, mejor hagamos con la misma, para poder comprobar, hagamos con la misma palabra programación. Ingrese un entero, vamos a ponerle 4. Ajá, nos salta un error porque olvidé hacer el cambio de tipo. Y lo que me está devolviendo input es un string, entonces faltaba cambiarlo a int. Vamos a darle correr de nuevo. Vamos a ingresar el número entero 4 y como vemos ha devuelto proc, que bueno, es lo que justamente ya habíamos simulado. Ahora, por ejemplo, podemos intentar con otra cadena. Vamos a intentar con hola mundo. Podríamos, por ejemplo, querer los 4 primeros caracteres, que sería hola, 1, 1, 2, 3, 4. Queremos los 4 y nos devuelve hola. Entonces, mi recomendación, si es que no saben poner el índice inicial y el índice final, es que hagan una pequeña simulación dándole valores, por ejemplo, en este caso a la cadena y al número n, y así ya van con esa simulación, ya pueden sacar cómo les va a quedar la forma del slicing. Y bueno, en este caso, tendrían que haber sabido que la posición es igual el índice más 1. Por eso es que como, eh, ponemos como índice final n, que sería la posición, ya que es como estar poniendo el índice, en este caso, de g, que es la posición 4, o n igual a 4, como estar poniendo el índice de g más 1, y bueno, aquí se le resta menos 1, así que justamente nos quedaría el índice, que es hasta donde queremos llegar, en este caso el índice de g. Eh, Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora empezamos con los ejercicios de nivel medio. Eh, Bien, dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto y un carácter específico que el usuario elija y cuente cuántas veces aparece ese carácter en la cadena y que nos aseguremos de manejar las entradas en minúsculas. Aquí pues los pasos a seguir serían hacer input para recibir una cadena de texto, hacer input para recibir un carácter específico que nos ingrese el usuario y contar cuántas veces aparece ese carácter en la cadena. Como vemos, en ninguna parte nos dice que tenemos que imprimir el resultado, pero ya es algo que va a pasar, de hecho, en la mayoría de ejercicios no les va a decir directamente que impriman. Por ejemplo, en los de nivel fácil sí les decía, porque como ya les dije, tenía escritas las instrucciones de manera literal. Pero en los ejercicios de nivel medio, que son los ejercicios que les van a poner a ustedes, eh, pues no les va a decir que impriman en pantalla. Ustedes tienen que intuitivamente saber que obviamente si les piden que cuente, en este caso, cuántas veces aparece ese carácter en la cadena, pues tiene que presentarlo en pantalla, ya que no tiene mucho sentido tenerlo simplemente en el código, tener el proceso en el código y no mostrar el resultado al usuario. Entonces, bueno, vamos a pedir la cadena de texto.
vamos a pedir el carácter específico. Y luego tenemos que contar cuántas veces aparece ese carácter en la cadena. Eso lo hacemos mediante la función count. Vamos a crear una variable que llamaremos conteo y a la cadena le vamos a aplicar la función count para que cuente el carácter, cuántas veces aparece, las ocurrencias de ese carácter y vamos a imprimir ese conteo. Ingresemos la cadena de texto, hola mundo, ingrese un carácter, por ejemplo la O, y tendría que darnos como resultado 2. Antes de que se me olvide, aquí nos decía que nos aseguremos de manejar las entradas en minúscula. Es decir, eh, la cadena, tanto la cadena como el carácter, que son las entradas, tenemos que aplicarle la función lower para que todo esté en minúsculas. Eh, Tal vez sea para ustedes algo nuevo, pero podemos, después de una función, podemos aplicar otra función y luego aplicar otra función, por ejemplo, y así sucesivamente. ¿Cómo nosotros tenemos que ver esto? Nosotros siempre lo tenemos que ver de izquierda a derecha, y siempre tenemos que ver aplicar función y luego aplicar la siguiente función y la siguiente función que sigue de izquierda a derecha. Ir aplicando la función una por una. Por ejemplo, aplicamos primero input nos devuelve una cadena, entonces a ese resultado que es una cadena le hacemos punto lower, aplicamos la función punto lower que después de haberle aplicado la función punto lower nos devuelve una cadena y esa cadena, ese resultado se le aplica punto upper. Entonces esa es la manera que tienen que ir viendo la forma en que lo tienen que ir pensando en su cabeza cuando hay funciones una detrás de otra, cuando se aplica funciones una detrás de otra. Y bueno, en este caso simplemente vamos a aplicar lower, vamos a darle correr, ingresa una cadena de texto, hola mundo, y bueno, ingresa un carácter, vamos a ingresar la H y nos da un conteo de 1. Vamos a hacer este ejercicio. Nos dice que escribamos un programa que cuente cuántos caracteres hay en un rango específico de una cadena de texto. El programa debe pedir al usuario la cadena, el índice inicial, el índice final y luego mostrar la longitud del segmento entre los dos índices. Es decir, a la final lo que tenemos que mostrar es la longitud de la subcadena. Esa subcadena la vamos a obtener haciendo un slicing desde el índice inicial hasta el índice final. Eh, pero vamos a ver por qué, vamos a ver sobre todo qué índice inicial usar y qué índice final. Pedimos la cadena, eh, pedimos el índice inicial, el índice final y no nos olvidemos que estos índices pues los queremos que estén en enteros. Bueno, queremos que sea un número. Entonces los convertimos a enteros. Y bueno, luego de esto tocaría encontrar la subcadena eh, que vaya desde el índice inicial que me estén dando hasta el índice final. En este caso, por ejemplo, yo podría ver que el índice inicial no habría problema, ya que
ya que iría desde ese índice. Desde ese índice queremos ese segmento, va a ser desde ese índice, pero el índice final tendríamos que ver cómo lo calcularíamos, ya que recordemos que a la final no podemos, o sea, el índice, si ponemos el índice final, se va a restar -1. Y la idea es, por ejemplo, yo voy a definir una cadena para simular el comportamiento, para tratar de enseñarles a qué me estoy refiriendo. Vamos a poner la cadena programación, el índice inicial igual a 1 y el índice final igual a 5. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Por ejemplo, queremos la subcadena que se encuentra desde el índice inicial 1 y hasta el índice final 5. En este caso sería 0, 1 desde la R hasta el índice final 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, esa subcadena en este caso sería Rogra, sería esto que está aquí. Bien, entonces, para hacer slicing, ¿cómo lo tendríamos que hacer? Pues con el índice inicial no habría ningún problema, como dije al inicio, y con el índice final, por ejemplo, eh, aquí hay que ver, ya que por ejemplo si ponemos 5, que sería hasta aquí, recordemos que se va a restar -1. Entonces, nosotros lo que tendríamos que hacer es poner el índice final más 1, porque recordemos que se va a restar -1, entonces le sumamos más 1 y a la final lo que nos va a quedar es el índice final. Entonces ahí sí va a ser efectivamente el índice inicial hasta el índice final. Y bien, así es como lograríamos obtener en este caso, con el ejemplo, esta subcadena. Y bueno, tocaría simplemente, ya que lo tenemos realizado en este pequeño ejercicio o ejemplo, tocaría pasarlo a nuestro ejemplo original o a nuestro código. Entonces ponemos índice inicial hasta índice final más 1. Y luego imprimimos la longitud de esa subcadena. Vamos a darle run. En vez de una cadena vamos a poner programación. Vamos a poner el índice inicial, que sería 1, el índice final 5, y nos estaría dando como resultado 5. Y efectivamente, por ejemplo, esta subcadena con la cual hemos probado tiene 5 elementos, su longitud es 5. Por ejemplo, podríamos poner otra cadena como hola mundo, ponemos el índice inicial, en este caso le ponemos que 0 desde el inicio hasta un índice final. En este caso digamos que queramos hasta 0, 1, 2, 3, hasta el índice final 3. Entonces debería darnos como resultado la subcadena hola y luego a esa subcadena se le sacaría la longitud. Eso es lo que haría el programa de fondo. Entonces la longitud de hola sería 4 y tendría que imprimir 4. Y ha imprimido 4. Entonces, con eso acabaríamos este ejercicio. La dificultad de este ejercicio y en general, o sea, bueno, estos ejercicios tienen que saber que no necesariamente porque el ejercicio te diga que el usuario debe ingresar el índice inicial y el índice final, no necesariamente lo vamos a tener que poner para hacer el slicing. No tenemos que, bueno, en el caso del índice inicial no hubo mucho problema, pero el índice final sí que hay que tratarlo con cuidado, ya que recordemos que en el slicing se va a restar -1. Bien, continuamos con el ejercicio número 8.
eh, nos dice que escribamos un programa que tome una cadena de texto y dos pares de índices al usuario, que le preguntemos por dos pares de índices al usuario. En cada par de índices, el primero que pidas será el índice inicial y el segundo el índice final. El programa debe extraer dos subcadenas basadas en los índices proporcionados y luego concatenarlas. Ahora, básicamente tenemos que pedir una cadena, luego tenemos que pedir dos pares de índices, en este caso como son dos pares serían cuatro. De esos dos pares, eh, en cada par tenemos que tener un índice inicial y un índice final y luego sacar dos subcadenas. Eso se hace mediante slicing a la cadena original que habíamos pedido. Vamos a, vamos a comentar el código para que el código de la parte de arriba para que no nos moleste. Ahora vamos a pedir una cadena. Vamos a pedir dos pares de índices. En este caso, para cada par, el primer índice que pida será el índice inicial y el segundo el índice final. Vamos a poner par de índice P1, índice inicial, int input, ingrese primer índice inicial, vamos a poner índice final. Y bueno, esto sería nuestro primer par de índices. Ahora vamos a pedir los segundos pares de índices. Vamos a pedir el índice inicial. eh, el índice final del segundo par de índices. Y bueno, luego de esto, con cada índice, lo que nos dice que el programa deberá extraer dos subcadenas basadas en los índices proporcionados. Una subcadena con estos dos índices iniciales y otra subcadena con este otro par de índices. Por ejemplo, en este caso nos dice que estas subcadenas tienen que estar basadas en los índices proporcionados. Aquí nos está diciendo que literalmente debemos usar los índices dentro del slicing. Nos estaría diciendo que utilicemos los índices dentro del slicing. Pero si no fuera así el caso, tendríamos que hacer algo como el ejercicio anterior. Es decir, tendríamos que hacer algo como índice final más 1, ya que con esto estaríamos contrarrestando la resta que hace de manera natural que se hace en el índice final. Estaríamos restando menos 1 y bueno, ahí sí sería hasta el índice final. Pero en este caso no es necesario hacer más 1, ya que nos está diciendo que esos índices que estamos pidiendo los utilicemos directamente dentro del slicing. Vamos a la subcadena 2. Y bueno, entonces al final lo que nos pide es mostrar la cadena concatenada. Vamos a concatenar las cadenas y eso se hace con el símbolo de más.
Y bueno, vamos a imprimir ese resultado, esa concatenación. Vamos a poner la cadena Hola Mundo. Vamos a poner como primer par de índices y bueno, la cadena resultante nos da hola, espacio, hola. Bien, eso sería la resolución por este ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio en el que ya empiezan los difíciles. Eh, bueno, está en esta categoría porque suceden dos cosas. O hay veces que hay procesos, es decir, hay operaciones numéricas que nos piden y que son un poco extrañas para nosotros. Es decir, no las conocemos, no sabemos cómo obtener tal resultado de esa operación. Hay veces que nos van a pedir ese tipo de cosas y que bueno, nosotros tenemos que saberlo porque no nos los van a explicar en ese momento. Entonces esa sería una. Y la segunda cuestión que sucede con estos ejercicios es que eh, van a generalmente pedir cosas que al momento de leer suenan extrañas, son extrañas de entender. Es decir, tenemos que tratar de leer lo más minuciosamente posible. Entonces, por ejemplo, este ejercicio es justamente el de realizar un cálculo que realmente nosotros no estamos acostumbrados a realizar. Pero en el momento el profesor que te esté tomando, pues no te lo va a decir. O sea, es algo que ellos asumen que tú ya sabes cómo calcular. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Realizar un programa que pida la cantidad y precio de un producto y que calcule el total a pagar con el IVA del 12% incluido. Entonces, por ejemplo, eh, vamos a simular mm, el comportamiento del programa y más que todo quiero enseñarles cómo deben pensarlo. Vamos a pedir la cantidad. En este caso, digamos que la cantidad es 5 y el precio es 5,50, por ejemplo. Entonces, ¿cómo calculamos el total a pagar con el IVA, incluyendo el IVA del 12%? Primero lo que hay que calcular es el precio total, sin el IVA. Eso sí lo hacemos fácilmente haciendo cantidad por precio. Bien, precio total sin IVA. Ahora, lo segundo que tenemos que hacer es calcular justamente ese IVA, ese monto extra ese monto extra, esa cantidad extra que se le va a sumar al precio total que está sin IVA. Y bueno, pues aplicar básicamente el IVA del 12%. Entonces, el IVA del 12% no es más que un monto extra que se le va a sumar al precio sin IVA. ¿Cómo lo calculamos? Cantidad del IVA va a ser igual al precio total sin IVA por, puede ser por 0,12 o si no lo ven así, pueden hacer por 12 dividido para 100. Entonces, ya que tenemos la cantidad, ese monto extra, que sería el monto equivalente al 12% del precio total, vamos a aplicarle o vamos a sumarle simplemente
esa cantidad al precio total sin IVA que ya teníamos. Y bueno, pues así es como obtendríamos el precio total con el IVA incluido, con ese monto extra. Entonces vamos a plantearlo en código, vamos a pedir la cantidad y vamos a pedir el precio. Luego calculamos el precio, el precio total sin IVA, que sería cantidad, simplemente la cantidad por el precio. Ahora necesitamos calcular ese IVA, ese monto de IVA, para luego sumárselo a ese precio total sin IVA. ¿Cómo hacemos eso de ahí? Pues el precio total sin IVA multiplicado por el 0.12 o multiplicado por 12 dividido para 100. Y ya finalmente tenemos el precio total con IVA, que sería el precio total sin IVA, más ese monto extra que vendría a ser ese 12%. Aquí no nos dice, por ejemplo, no nos dice nada que imprimamos. eh, en el ejercicio no nos dice directamente eso, pero como anteriormente dije, si nosotros nos pide realizar algo, no tiene sentido que el resultado no lo mostremos al usuario. No tiene sentido realizar un proceso, un código o un algoritmo y no mostrar al usuario el resultado. Entonces tenemos que imprimir ese precio total con IVA. Bien, ingresamos la cantidad, por ejemplo 10, ingresamos el precio 2.50 y por ejemplo aquí nos va a dar un error porque olvidé que el precio podía ser un decimal. Entonces vamos a cambiarle int por float y bueno, ahí sí tendría que correr el código bien. Y como vemos nos ha calculado 28 dólares. Continuamos al siguiente ejercicio que nos dice, vamos a comentar, nos dice, dada una cadena de texto, pida al usuario dos índices I y J y extrae la subcadena que comience en el índice I y termine en el índice J-1. Por ejemplo, vamos a simular el comportamiento, digamos que nosotros le pedimos una cadena al usuario y la cadena va a ser programación.
vamos a pedir dos índices al usuario, I y J. En este caso, I digamos que nos da 1 y J igual a 6. Bien, ¿qué nos dice? Que extraigamos la subcadena que comienza en el índice I y termina en el índice J-1. Eso lo hacemos mediante slicing. Ahora, el índice inicial vendría a ser 1, no habría problema con el índice inicial, pero el índice final nos dice, a ver, primero vamos a ver qué cadena quedaría siguiendo los pasos que nos da el problema. Nos dice que comienza en el índice I y termina en el índice J-1. Comienza en el índice I, que en este caso, el ejemplo que hemos dado, es 1. Aquí, cierto, aquí no pongan como tal el número, o sea, lo que se recomienda es poner justamente la variable, ya que es algo general. Mientras si ponemos el 1, estaremos quemando ese valor. Eh, Bien, entonces aquí quedaría, comienza en el índice I, sería 1 desde A hasta el índice J-1. El índice J en este caso es 6, menos 1, 5. 1, 2, 3. Perdón, es la cadena de programación. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces tendríamos esta subcadena. Ahora, aquí por ejemplo, podríamos usar directamente J, ya que a la final a J se le va a restar menos 1 y justamente el índice que vamos a tener va a ser J-1. Entonces podríamos usar el índice J directamente sin sumarle o restarle algo. Vamos a aplicarlo en el código. Ingrese una cadena. Ingrese índice inicial. E ingrese índice final. Ahora que vamos a definir la subcadena. Y bueno, sería, eh, por ejemplo, aquí en el ejemplo ya tenemos cómo debería quedar. En este caso sería I y J, pero I sería el índice inicial, que en nuestro caso es el índice inicial, y J vendría a ser el índice final. Y bien, eh, tendríamos que imprimir esta subcadena como paso final. Entonces, vamos a, vamos a proporcionarle la cadena programación, índice inicial 1 y índice final 6. Y bueno, nos tendría que dar esta subcadena, que ya la sacamos, vamos a probar. Y efectivamente nos dio lo que nosotros habíamos hecho. Y esto no solo sirve para programación, sirve para cualquier cadena. Hola mundo, eh, índice inicial 1 e índice final podríamos ponerle 5. Entonces, internamente, por ejemplo, antes de seguir corriendo el programa, internamente lo que va a hacer es calcular la subcadena que va desde el índice inicial 1 hasta el índice final menos 1, que en este caso estaría representado como J-1. Sería, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y lo que tendría que devolvernos sería hola con un espacio al final. Y efectivamente así fue, hola, y el espacio que bueno, eso no lo vamos a ver, o no lo podemos distinguir al menos. Entonces vamos al último ejercicio.
nos dice que escribamos un programa que reciba una cadena de texto y un número entero n del usuario. El programa debe rotar la cadena a la derecha por n posiciones. Aquí viene este tipo de ejercicios en el que realmente lo que nos dice es algo bastante extraño, como rotar la cadena. O sea, ¿qué se supone que es rotar? Para ti, son ejercicios que tienen, que son bastante extraños, son difíciles de entender, pero estos ejercicios siempre les van a poner un ejemplo y es con el cual debemos seguir. Eh, entonces, por ejemplo, el programa de rotar la cadena a la derecha por n posiciones. Por ejemplo, si la cadena es programación y n es 3, el resultado debería ser I o n programa C. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo único que sucedió es que cogió los tres últimos, eso dependerá del n, en este caso n es 3, cogió los tres últimos y los puso al inicio y dejó el resto como estaba. Entonces eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ahora pedimos la cadena, vamos a comentar este código de arriba. Ahora luego de eso pedimos el número n y luego de eso tenemos que eh, básicamente para obtener esta cadena como resultado final tenemos que partir la cadena original eh, o bueno, obtener una porción de esa cadena original. Eso lo hacemos mediante slicing. Y bueno, por lo que vemos, lo único que he hecho es coger los tres caracteres que están al final, seguidos, y esos tres caracteres ponerlos al inicio y dejar la cadena como estaba. Entonces vamos primero a obtener esta porción de la cadena original. Vamos a hacer el slicing. En este caso, yo recomendaría hacerlo con índices negativos. Si por ejemplo nos dan que, si por ejemplo, digamos que hagamos un ejemplo para simular el comportamiento. La verdad estos ejemplos así ayudan bastante antes de escribir en el código como tal. Vamos a poner la cadena programación y digamos que n es igual a 4. Entonces, por ejemplo, para sacar la subcadena que queríamos, vamos a tener que hacer, en este caso queremos los últimos 4 caracteres y lo que tendríamos que hacer es desde -4 utilizar justamente n, que es la posición, en este caso sería la posición, utilizar -n hasta el final de la cadena. Sería -1, -2, -3, -4. Entonces sería desde aquí hasta el final de la cadena. Y luego la cadena que sobra sería desde, desde el inicio, no es necesario poner el inicio, y tendríamos que poner un fin y también ubicaríamos como fin -n. Ya que recordemos que, por ejemplo, va a ser desde el inicio hasta -n, pero a -n se le resta también -1. Es decir, a -4 se le va a restar -1, que sería -5. Va a realizar desde el inicio hasta -5, que sería a. Y así obtendríamos la cadena que sobra. Entonces vamos a aplicarlo.
como ya lo tenemos aquí hecho, simplemente copiamos lo mismo acá. Sería desde -n hasta el final, y la subcadena sobrante sería desde el inicio hasta -n. Y bueno, simplemente tendríamos que concatenar ese resultado. Entonces, primero pondríamos la cadena, la subcadena n, o sea, la subcadena de los, en este caso, en nuestro ejemplo, 4 últimos dígitos, pero aquí es eh, aquí puede ser un n cualquiera, pero bueno, esa sería la subcadena que iría primero, y la concatenemos a la subcadena sobrante. Y bien, eso sería el ejercicio. Como vemos, más que todo, tienen que saber hacer slicing de manera correcta. Esa es la parte más difícil dentro de todos los ejercicios que hemos estado haciendo. Vamos a darle correr. Vamos a darle, por ejemplo, programación. Vamos a darle un entero que es 4. Y como vemos, se ha puesto sion, que son los últimos 4 elementos de programación, y luego de sion la cadena sobrante. Bien, eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente video.